es práctico. Todo lo que hacemos en las obras, yo lo único que hago es pasarle mis experiencias y mis conocimientos. Por eso es que quiero que estén presentes siempre en las aulas, que es la manera en que podamos ver todos estos temas y aprenderlos con la solvencia necesaria. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos dicho que el hormigón armado está formado, el hormigón constituyente del hormigón armado está formado por agua, áridos y aditivos, ¿no? Y habíamos dicho que el agua de amasado se denomina así, que el agua, vamos a ver que existen en realidad dos etapas donde se usa el agua. La primera es la etapa de amasado y la otra etapa que es la etapa de curado que se denomina. Vamos a verlo todo eso en detalle. Por ahora estamos hablando de el hormigón en masa, el que estamos por preparar para vaciarlo a la obra. Entonces, todo esto habíamos hablado en las anteriores clases. Voy a comenzar a hacer la grabación. Iniciamos la transmisión por el tweet. Y vamos a iniciar la grabación. Está muy buena la recepción por el tweet. Lo pueden ver si quieren ustedes abajito del enlace del meeting que estamos viendo ahora. Está el del tweet. Igual lo pueden ver. Yo les recomiendo que cuando estén pasando las clases siempre lo hagan en una computadora. Y si no tienen computadora, pueden tener que hacer en el celular. ¿No? Va a tener que ser en el celular, pero tienen que estar cómodos en algún lugar donde puedan atender, que no brille la pantalla, que tiene un lugar con sombra, que se pueda ver todo lo que yo estoy mostrando. Lo que estoy mostrando ahora, por ejemplo, tiene que leerse bien. Yo estoy recibiendo lo que estoy transmitiendo, lo estoy recibiendo acá en mi celular y se ve bien. Se ve todo perfectamente bien. Ahora, obviamente que también mucho depende del celular. Por eso es que yo les recomiendo que lo hagan en un PC, en una computadora. Además que más adelante vamos a trabajar con la computadora para los cálculos del práctico, del proyecto de curso. Bueno, el agua lo que hace con el cemento es, ya hemos dicho, es la hidrólisis, una reacción química, que nosotros le llamamos fraguado. Tiene como objeto la hidratación del cemento. Hidratar significa mojar, más o menos ese término corriente es como decir mojar, ¿no? Como nosotros decimos, esa es la hidratación del cemento, así como aumentar la trabajabilidad para una correcta puesta en obra. Cuando dice trabajabilidad del hormigón, es obviamente que en la medida en que tiene más o menos agua, el hormigón lógicamente es más o menos fluido, ¿no? Si tiene mucha agua, muy fluido, ya no sirve. Y si tiene muy poca agua, ¿no? El hormigón no llega a toda la masa, el agua, pero no llega a todo el cemento. Vean ahora parte que no se produce el hidrólisis, tampoco sirve. O sea, vamos a ver cuáles son esos extremos. Para eso se hace el cálculo. La cantidad de agua debe ser la estrictamente necesaria. Por eso es que es importante la relación agua-cemento, ya que un exceso de agua incrementa como consecuencia de la evaporación los huecos y capilares que disminuyen la resistencia. Por el contrario, un defecto de agua da lugar a una incorrecta hidratación del cemento. Hormigones duros, difícil de poner en obra. Entonces, vamos a ver nosotros cómo regulamos la cantidad de agua. Es muy importante. Aquí está lo que les decía, el agua de curado evita la desecación superficial, mejora la hidratación del cemento e impide las retracciones prematuras. Eso es ya cuando comienza a endurecer.
¿Ve? No, una cosa es la hidrólisis, ¿no? La reacción química. Eso tiene su término, tiene su tiempo, que depende del tipo de cemento, ¿no? Otra cosa que habíamos hablado en la anterior clase, que aquí, de repente más adelante lo podemos ver otra vez, pero nosotros habíamos dicho que además de cemento, agua y agregado, podemos introducir aditivos, que no es obligatorio, ¿no? Hay aditivos para acelerar la hidratación, o sea, para acelerar la hidrólisis. Hay aditivos para eso. Como también hay aditivos para retardarlo. Entonces, a veces necesitamos, ¿no? Que el fraguado sea rápido. Entonces le echamos un aditivo para eso. O queremos que el fraguado sea más lerdo, que tarde, que no endurezca rápido, ¿no? Que no comience a endurecer todavía. Entonces le echamos un aditivo también para eso. O queremos que el resultado sea un hormigón impermeable, también echamos un aditivo. O si queremos que el hormigón tenga un color, también echamos un aditivo. En fin, el aditivo no es obligatorio. Lo que es obligatorio es cemento, agua y agregado. Agregado grueso y agregado fino. Eso para que lo recuerden, que lo vimos en la anterior clase. Bien. Entonces, una vez que termina el fraguado, comienza el endurecimiento ya del hormigón. Y ahí donde se usa el agua de curado. Mejora la hidratación del cemento e impide la retracción prematura. ¿Está bien? ¿Cuáles son las propiedades? Habíamos dicho que fíjense, ambas aguas deben ser adecuadas. Estamos hablando de las aguas de fraguado y la de curado. Tiene que ser la misma calidad. Si bien la de curado debe controlarse más, al ser más peligrosa y continuada su acción. O sea, la de curado, obviamente. Ahora, la potabilidad es un buen índice de calidad del agua por su actitud para hormigón. Una excepción es la de agua muy pura de alta montaña que son agresivas. ¿Por qué son agresivas las aguas que vienen de las montañas, las puras? Por la excesiva alcalinidad, ¿no? Entonces, esas aguas, si bien pueden ser para otros usos, pues no tenemos el caso, ¿no? Las aguas que nosotros explotamos acá son aguas subterráneas o aguas de río. Hay que tener agua con aguas ácidas y con agua con alto contenido orgánico, grasas, aceites, etc. pH menor a 5. El pH es una medida de la acidez o basicidad, ¿no es cierto?, de una sustancia en agua. Entonces, si el pH es menor a 5, quiere decir que es muy ácida. Comienza a ser muy ácida el agua. El pH igual a 7 es neutra. Además, aquí no dice, pero el pH por arriba de 9 también es muy alcalino. Los cloruros son muy peligrosos por su acción a largo plazo. Los cloruros, cuando existen, debe aumentarse apreciablemente la dosificación de cemento. Bueno, los cloruros son sales, por lo general, ¿no? La sal común, cloruro de sodio, hay cloruro de potasio, cloruro de... A eso se refiere, que pueden provocar daño. No es el caso nuestro, ¿no? Pero por ahí encontramos sal en una excavación, ¿no? Suelo salado. Bueno, ya saben qué hacer, ¿no? Hay que cambiar inmediatamente o proteger el hormigón contra la salinidad. Aquí esto de acá ya habla de los áridos que hablamos en la anterior clase. Fíjense que los áridos, para ser clasificados como árido grueso o árido fino, generalmente las normas adoptan ciertos diámetros. Fíjense, por ejemplo, en el caso nuestro, casi podría decir que la gran
un gran porcentaje de la norma boliviana, la que está en vigencia, CBH 87 en todo el territorio nacional, aunque en Santa Cruz rige otra norma del municipio de Santa Cruz. Pero en otros lugares se utiliza la CBH 87, ¿no? Entonces, la graduación de tamaño es igual así como lo ven. Si hablamos, por ejemplo, de entre 2 a 0,8 milímetros, 0,08 milímetros, si el grano, el tamaño máximo, estamos hablando del grano, está en esa medida, entonces podemos hablar de arena fina. Menor a 0,08 y es arena muy fina, ¿no? Fino de arena. Todo esto generalmente no se usa en hormigones, ¿no? Por muy fino. Lo que usamos en hormigones es la arena gruesa, entre 5 y 2 milímetros. A medio centímetro y 2 milímetros. Quizás en gran porcentaje, ¿no? Porque puede haber, siempre no vamos a escapar, que no podemos escaparnos de partículas de 2 milímetros, inclusive menos. Pero el gran porcentaje de la distribución granulométrica de estos áridos tiene que estar acá, entre 5 y 2 milímetros, para que sea apta en el hormigón. Además, limpia, ¿no? Limpia, arena limpia, ¿no? Arriba de ese valor ya son gravas, o ripios, ¿no? Que le llamamos. Aquí la arena gruesa le llamamos arenilla. Esa es la jerga que se usa en las construcciones habituales aquí en Santa Cruz, arenilla. Y para la grava le llamamos ripio lavado. ¿Mm? O también puede haber arenilla de chancado, de chancadora. Puede haber ripio de chancado también. Son mucho más caros, así que los de río, ¿no? Pero obviamente que son mejores porque tienen un mejor control granulométrico. Vamos a ver por qué es importante eso. Bueno, aquí hay una serie de recomendaciones para los áridos. Los mejores son los áridos silíceos o provenientes de rocas volcánicas, debiendo tener cuidado con las calizas y demás rocas blandas. Lógico, pues tiene que ser lo más duro posible. Y por lo general todos los silicios, los silicatos, también conocidos así, no, son durísimos, ¿no? Y luego las gravas adecuadas se corresponden a aquellas que tienen una resistencia a la compresión mayor a 50 MPa, megapascales significa eso, y que no son rayadas por el latón. Existen en las normas ensayos para estos áreas. Inclusive las normas, el reglamento de hormigón armado en Bolivia, establece que los áridos que se usan en las construcciones deben cumplir esas normas. Y una de esas normas dice que la resistencia a compresión debe ser mayor a 50 megapascales. Más o menos 50 megapascales significa aproximadamente 500 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Aproximadamente. Los áridos rodados aumentan la trabajabilidad y necesitan menos agua, mientras que los machacados dan lugar a mayor resistencia, sobre todo atracción y mayor estabilidad química, por sus características geométricas, ¿no? Eso es lógico. Tienen puntas, tienen aristas, es distinto del río, que es redondeadito, ¿no? La arena es el árido esencial y probablemente el componente con mayor influencia en el comportamiento final del hormigón. Las mejores arenas son las de río o de mar, lavadas con agua dulce. También las habituales, las arenas de machaqueo provenientes de rocas volcánicas. Pues todo lo que hablamos en la anterior clase. Las mejores, este es ripio lavado, ¿no? Arena de río o arena de río y ripio de río lavado con agua dulce. Aquí se lava con el mismo agua
del río, pero lo que hacen allá es quitarle el turbio a las aguas, ¿no? Eso es fácil hacerlo con algunos reactivos, ¿no? Entonces se le echan unos reactivos y sedimenta todo, lo turbio redimenta y queda el agua clarina, y con esa agua lavan. No es que utilizan cualquier agua, ¿no? Porque si no es lo mismo, igual como se dice, ¿no? Es conveniente limpiar los áridos para eliminar los finos que alteran la hidratación del cemento y sobre todo incremento de la retracción. Sabemos que mientras más fino es el árido, más retracción va a haber en el hormigón. Retracción se refiere a esfuerzos internos que provocan fisuras, y se ven las fisuras, producto de la retracción. Entonces, si hay retracción en el hormigón es porque existe mucho fino, exagerado fino, o también tiene mucho cemento es fino, es cierto, le han echado muchísimo cemento, entonces comienza a retraerse cuando seca y aparecen ahí las fisuras, ¿no? Y uno se sorprende, ¿no? ¿Y por qué si le he echado un montón de cemento? Claro, pues, lógico, mucho fino, ¿no? Entonces no es nomás echarle cemento, todo eso lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es conveniente limpiar los áridos para eliminar fibras. Los áridos no deben ser activos frente al cemento. Quiere decir que no pueden reducir. Habíamos dicho, ¿no? La reacción hidrólisis, que es una reacción óxido, es una reacción redox, que se llama en química. Uno reduce y el otro se oxida, es así, ¿no? Esa es la reacción. Fíjense lo que dice aquí, los áridos no deben ser frente al cemento, no deben tener especial. A ver, no deben ser activos. ¿Qué significa eso? Activos químicamente, ¿no? Que le ganen energía al cemento, eso significa. No puede, tiene que haber un equilibrio siempre. Y eso va a ocurrir obviamente cuando el árido contiene sulfuro oxidable. El sulfuro siempre es oxidable. Obviamente por la presencia de agua, estos sulfuros van a pasar a ácido sulfuro y ácido ferroso con gran aumento de volumen, y obviamente esto va a provocar posteriormente corrosión en las armaduras, ¿no? Además debe ser estable y no debe incluir material. En el fondo, el árido no debe contener sulfuro oxidable. Bien. Condiciones físicas y mecánicas de los áridos recomendados. También aquí siguen habiendo otras recomendaciones. Se realizan en base al cribado en una serie de tamices. Vamos a ver. Aquí ya estoy introduciéndome a lo que se denomina la granulometría, ¿no? La granulometría tiene una medición, fíjense. Vamos a entender que la granulometría es la distribución de los granos en una muestra. Esa es la granulometría, la distribución de cómo se distribuyen los granos, ¿no? Es decir, en qué porcentaje van los granos más gruesos, en qué porcentaje van los granos en esta otra medida, en qué porcentaje van estos otros. Eso se llama distribución granulométrica. Y eso se puede medir en laboratorio. Vamos a ver cuál es el ensayo que se usa en laboratorio para hacer eso. Nosotros no lo vamos a hacer en nuestras obras pequeñas, no es necesario. Pero vamos a ver que los áridos que nosotros usamos de río, de todas partes, ya los tenemos medidos granulométricamente en los laboratorios de ingeniería civil. Pues eso lo hacemos a los muchachos todos los semestres, como práctica, ¿no? Por tanto, eso ya lo conocemos. Y esos resultados lo vamos a usar acá en este curso, ¿no? Vamos a usar esos resultados que son trabajos realizados por años, de años ya. La carrera de ingeniería civil tiene más de 40 años ya. Y el laboratorio de hormigones más o menos data del año, a ver,
más o menos desde el año 1975, ¿no? O sea, más de 40 años. Laboratorio de hormigones le estoy hablando. Y de suelo. Yo estudié en esos laboratorios todavía. Claro que ahora ya es muy moderno, mucho más moderno, pero ya lo vamos a ver. Ahora está mucho más. Se realizan en base a... Fíjense que esta granulometría se hace en base a cribado. El cribado son cribas, ¿no? Son como nosotros decimos acá, coladores. Ahí se hacen y se van reteniendo y ahorita vamos a ver cómo es. Los valores más importantes derivados de una granulometría son ¿cuál? El tamaño máximo del árido, que es muy importante. Mayores tamaños máximos implican menor cantidad de agua y cemento para conseguir resistencia adecuada, pero está limitado por las disposiciones relativas a la distancia entre armaduras, obviamente. O sea que el tamaño máximo del árido, en otras palabras, depende de cómo están armados los fierros ahí en la obra, ¿no? Porque lógicamente el árido tiene que penetrar sobre esas mallas, ¿no? No puede quedarse ahí arriba en las piedras grandes, tiene que penetrar dentro de las piezas que estamos hormigonando. ¿Sí o sí? El tamaño, entonces, la compacidad, este término compacidad que viene aquí, significa, es lo contrario para que lo entiendan mejor desde ahora. La compacidad es lo contrario de la porosidad. Un material poroso, una esponja, ¿no? Que tiene muchos poros, muchos huequitos por donde pasa el aire. La compacidad es exactamente lo contrario. Ese es. Sin poros. Lograr un material sin poros, ¿cómo lo hacemos? O sea que quiere decir que la densidad del material, ¿no es cierto?, es mucho mayor. Se mide como el volumen de sólido dividido por el volumen total, ¿no? Claro, el volumen de sólido se consigue con pequeños porcentajes de arena añadidas, etc. Ya vamos a ver esto. Cuanto mayor es la compacidad, menor la cantidad de cemento para alcanzar resistencia elevada. Pero sin embargo, la trabajabilidad de la unión resultante es menor. Vamos a ver cómo combinamos esto, de modo a obtener el hormigón más compacto. Porque la idea es esa. Métanse a la cabeza desde ahorita. Tenemos que conseguir en obra el hormigón más compacto posible. Así de sencillo. ¿Cómo lo logramos? Vamos a verlo enseguida. ¿Está bien? El porcentaje de fino son esenciales para conseguir hormigones trabajables y de alta impermeabilidad. O sea que la combinación de áridos gruesos no es porque sea así, no es porque es necesario dos cosas: conseguir conseguir la compacidad máxima del hormigón, pero además que sea trabajable. Las dos cosas hay que combinarlas. Fíjense, y son contradictorias. ¿Por qué? Para que sea trabajable tiene que tener una buena cantidad de agua que permita la trabajabilidad, ¿no? Y para ser, ¿no?, compacto, tiene que disminuirse la cantidad. No es contradictorio, eso no es. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a ver enseguida. Entonces, vamos a hablar de la granulometría de los granos. Se define el tamaño máximo, dice como el tamiz de la serie 1 por el que pasa más del 90% de áridos en volumen. Bueno, aquí tienen el tamiz. Fíjense, esos son los tamices. Es una fila, ¿no? Aquí tienes, fíjense cómo se va echando la mezcla al tamiz de arriba y después se pone a vibrar todos esos tamices, ¿no? Es una serie de coladores, ¿no?
Obviamente que si eso, claro, con malla de distinto diámetro, la malla de abajo es distinta. Se puede ver, ¿no?, que tiene una mallita, ¿no? Las mallas de arriba son más gruesas, ¿no? Son las más gruesas. Y así va disminuyendo hasta la más fina, que es la penúltima, ¿no? La penúltima malla es la más fina de toda la serie. Aquí se ve al ladito la apertura de las mallas, ¿no? La apertura de las mallas. Entonces, ¿cómo hacemos el ensayo de la geometría? Con esto se hace el ensayo de la geometría, con una serie de tamices estándar. Por ejemplo, esta serie está basada en la BS 410, de la British Standard, la norma inglesa, ¿no? Entonces lo que se hace es echar la muestra y ponemos a vibrar esto y empiezan a pasar los granos, ¿no es cierto? Empieza una retención de granos, los más gruesos que no pueden pasar se quedan en la malla de arriba y los más finos pasan a la malla de abajo y así se van reteniendo, ¿no es cierto? Y fíjense cómo es que se realiza el ensayo. Nosotros en Bolivia lo hacemos por la serie de tamices. Por lo general se usa este ensayo. A ver, vamos a ver. Ahí está la de la pizarra. Se ve, ¿no? Ahora sí le vamos a dar paso a su compañero. Bien. Bueno. Ya hay 55. Qué bueno. 54. 54. Bien. Hasta ahí todo se entiende, ¿no? Es muy sencillo. Luego que hacemos el ensayo, ¿qué hacemos? Quitamos ¿no? Todos los retenidos, los pesamos, ¿no? Es facilito sacar las muestras de cada uno de los pedazos, lo que se retuvo y empezamos a hacer y lo relacionamos con el total. De ahí sacamos los porcentajes retenidos. Y esos porcentajes los llevamos a una escala logarítmica, XY, ¿no? Y dibujamos su curva. Se llama la curva granulométrica, aquí la tienen, ¿no? Dibujamos esta que ven aquí de raíz de trazos. Esa es la curva granulométrica del árido, que se está ensayando, ¿no? Obviamente, ¿no? Puede ser arena gruesa o puede ser ripio, ¿no? Entonces, separados se hacen los ensayos. Se hace un ensayo para arena y otro ensayo para ripio. Una vez hecho el ensayo, se procede a elaborar esta curva, que esa es la curva granulométrica. ¿Está bien? Y fíjense que hay una curva punteada ahí. Esa curva punteada. ¿Ah? Esa curva punteada es una función matemática polinomial que se llama la parábola de Fuller. ¿Qué significa esa parábola de Fuller? Fuller fue un investigador que hizo miles y miles de ensayos por toda Europa y Estados Unidos, por todos los países. Uno de los, digamos, de los grandes impulsores de esta temática, porque también esto se usa bastante en carreteras, ¿no? No solamente en aviones, también se usa en carreteras para poder construir la subbase, la carretera sobre la que va el pavimento. ¿No? Bueno, pero eso es otro tema, pero igual se usa este mismo ensayo. Entonces, lo que hace Fuller es crear una curva teórica a partir de muchos ensayos. ¿Eh? Y él observó que esa curva teórica, que es la que tienen acá, por eso se llama la parábola de Fuller, ¿no?, es la óptima para obtener máxima compacidad. ¿Entienden? Es la óptima para obtener máxima compacidad. En otras palabras, es la mejor distribución que pueda tener una muestra. Y en la medida que nuestra
curva nuestra muestra se aproxime a la parábola de los Fuller, es mejor. ¿Está bien? Ahora, puede ocurrir de que no sea así, ¿no es cierto? Que haya mucha disparidad. Quizás aquí le puedo mostrar otra. A ver, aquí quizás. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos otra curva. Aquí de un ripio y a la derecha de otro ripio, ¿no? Acá arriba también otras curvas, pero para suelo. Entonces, cada muestra pues tendrá, ¿no? Cada muestra que tenga un origen. Por eso le decía que nosotros ya lo tenemos hecho esto, para los que tenemos, para los ripios que usamos aquí en la ciudad. Ya lo tenemos todos estos estudios. Y han demostrado tener una buena distribución granulométrica. No es muy mala, pero nosotros la podemos hacer esto. Podemos crear nuestra mezcla de tal manera de obtener una curva granulométrica como esa. Se puede. Para eso hay que hacer un esfuerzo, ¿no? En laboratorio, llevar muestras ensayo y ver cómo podemos mezclarlos, los áridos, para obtener precisamente la parábola de Fuller, ¿no? Para obtener la parábola de Fuller. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Es decir, vamos a mezclar las dos curvas. La curva granulométrica de los áridos gruesos con la curva granulométrica de los áridos finos. En otras palabras, la curva granulométrica del ripio con la curva granulométrica de la arena, de la arenilla, ¿ves? Las dos, que ya la conocemos porque la tenemos en el laboratorio, las dos las vamos a mezclar, ¿no? En proporción de tal manera que en obra tengamos la máxima compacidad. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Eso es. Por eso es importante la granulometría, ¿no? Como ya lo conocemos, acá tenemos mucha experiencia de uso del material de río acá en Santa Cruz, va a ser fácil eso. Vamos a ver cómo se hacen esos cálculos. Obviamente que eso va a depender, también va a depender del tipo de obra, más que todo, de la pieza que vamos a vaciar. Cómo es que está armada la pieza. No se olviden que el hormigón, que estas piedritas que resulten de esta mezcla, tienen que pasar entre las armaduras. Uno de los limitantes precisamente eso, ¿no? El tamaño máximo del área. Bueno. Otro autor ha creado la parábola, también se llama parábola de Morley, es muy parecido al concepto, pero más se usa la parábola de Fuller. Es más, el método de osificación que vamos a ver se basa precisamente en Fuller. ¿Está bien? Y bueno, aquí hay un ejemplo. Fíjense, esta figurita que tienen arriba a la derecha muestra los áridos gruesos y cómo los finos se han acomodado a los gruesos de tal manera que disminuye la porosidad, ¿no es cierto? Y ya en los poros más pequeños ya está el cemento y los áridos y los más finos. Eso se mete ya más. Eso es lo que da la compacidad precisamente. Si no hubiera una distribución adecuada, no se va a lograr esto. Siempre van a quedar poros, ¿no es cierto? Por lo tanto, para poder lograr una compacidad adecuada, necesitamos la granulometría tal que se cierren en lo posible todos los poros con la ayuda del cemento. Y si hay un aditivo, pues para eso es el aditivo impermeabilizante. El impermeabilizante lo que hace es sellar todos los otros poros que quedan.
que no se pueden cerrar con cemento ni con áridos finos, ¿no? Entonces van a haber poros, siempre van a haber. Entonces, ¿qué hacemos? Le metemos el aditivo. Ese va, obviamente, porque está en agua, ese va a ir a sellar definitivamente todos los huequitos, los poritos que vayan quedando. Listo. Pero ¿cómo se logra la compacidad? Nosotros vaciamos, ¿no es cierto? El hormigón lo vaciamos. Queda el hormigón suelto, con puro burbujas adentro y todo eso. Para eso se usa esta maquinita que tiene aquí a la izquierda. Esa es la vibradora. Por eso que no se olviden nunca, para lograr la compacidad hay que vibrar, sí o sí. Si el hormigón no se vibran, chao hormigón, les estoy avisando desde ahora. Sí o sí tiene que vibrarse. Porque con el vibrado se van acomodando las piedritas unas con otras, ¿no es cierto? Y además por la ley de atracción de la gravedad, también entre ellas se van ajustando. Eso es absolutamente natural. Absolutamente natural. Y el resultado, cuando está bien vibrado, no con mucha agua, pues no se olviden que el agua el agua es incompresible. El exceso de agua provoca, ¿no?, que no se pueda hacer este trabajo. El exceso de agua. Por eso hay que medirla, hay que calcularla. Hay que calcular el agua. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Entonces esta maquinita, que es la vibradora de agujas, hay eléctrica y hay a motor, ¿no? A explosión, hay de las dos. Nosotros usamos más la eléctrica. Esa se mete ahí a la masa y se va vibrando. Ya vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver esos ensayos y yo les voy a mostrar algunos videos. Vamos a ver tu compañero que está llegando, Mariana. Está llegando doña Mariana recién. Bien jóvenes. Entonces está claro lo que es la compacidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo procedemos a hacer esa mezcla, ¿no? Yo tenía por aquí, a ver, vamos a ver. Voy a ver. Ya. Vamos a ver que el amasado del hormigón, estamos hablando de cuando tenemos todo, ¿no? Porque fíjense que compramos el cemento, compramos el ripio, compramos la arena, la arenilla, y ya tenemos el agua. Estamos listos ahí para... Ahora, para hacer el amasado, hacer la mezcla, necesitamos un dispositivo. No se olviden eso nunca. Necesitamos la hormigonera.
Sí o sí. Porque hacer hormigones a pala, a un ladito, no, eso no sirve. Se acaba de ensuciar el hormigón con el suelo, no hay control adecuado, no, es un chiverío. No es aceptable. Por lo tanto, siempre vamos a usar, les voy a mostrar a ver algunos elementos que se usan. A ver, aquí tengo, por ejemplo, las muestras. Vamos a poner aquí las muestras para que ustedes lo vean. Ahorita les voy a mostrar. Lo único que estoy haciendo es juntando las imágenes para que lo veamos. Después, se me perdió la avionera. Aquí tengo una. Ahí conseguí una y qué más conseguí. Bueno, ahí este es mi muestrario fotográfico. Ahí se ven las muestras de río. Eso que se ve adelante es arenilla y más atrás hay ripio. Eso usualmente lo vamos a ver allá, ¿no? En el río, allá para adelante de la guardia, ¿no? Por todo eso, allá comienzan a ver lo que ellos le llaman eh, en realidad todo eso ya está loteado por los sindicatos, ¿no? ¿No? Allá no podemos nosotros ir a sacar, está prohibido eso. Tenemos que comprarle a ellos. Ellos nos los preparan así y nos los cargan. Es así. Y ya nosotros podemos traer el material en la cantidad que queramos y que necesitemos, porque ellos también utilizan sedazos para obtener el ripio lavado que nosotros le pedimos, ¿no? Y acá lo mezclamos con agua y aquí está la hormiguonera. Aquí es donde se hace el amasado con este aparato. Lo primero que se hace es echar el cemento, parte del cemento. Después de echar el cemento tenemos que echar el árido. O primero podemos echar el árido y después el cemento, pero no, si todavía no se le echa agua. Entonces cuando está parte del cemento y parte de los áridos, recién echamos parte del agua. Todo es así, ¿no? Luego volvemos a hacer lo mismo y vamos llenando hasta que este aparato es para una bolsa. Más o menos se calcula para 50 kilos, que tiene un saco de cemento, ¿no? Una bolsa de cemento. Poltran más o menos viene con 50 kilos. Entonces, estas hormigoneras normalmente que las que usamos, no estamos hablando de este tipo de obras que vamos a ver en este curso, he dicho al comienzo, normalmente se usan hormigoneras de una bolsa. Más o menos son aproximadamente 700 litros, aproximadamente.
Entonces así se hace el preparado, pero todo esto se calcula. Se calcula la cantidad de cemento, perdón, la cantidad de árido, de ripio, de arena, la cantidad de agua y la cantidad de cemento. Se hace un cálculo. ¿Está bien? No es nomás decir, que ya me dijeron 1 o 3. No, no es así. Vamos a ver que sí o sí hay que hacer un cálculo dependiendo de la pieza que vamos a vaciar, dependiendo del cálculo que se ha hecho para esa pieza. O sea, nosotros hemos armado una pieza en base a un plano, ¿no es cierto? Ahí está el plano estructural. Y en ese plano dice cuál es la resistencia que debe tener ese hormigón. Entonces partimos de esa resistencia y del fierro que vamos a colocar. Esos son los datos, o sea, la armadura, cómo están separados los fierros. Esos datos muy importantes. Y ya con eso nosotros en obra, teniendo los aparatitos, todo esto en obra, empezamos a hacer el cálculo. Pero no se vayan a olvidar nunca que se requiere sí o sí también la vibradora. Porque sin eso no es posible. No es posible hacer nada. Olvídense. Si no hay vibradora, olvidarse. Párela. Vamos a ponerla también la vibradora. La vamos a poner también aquí abajito. Pare. Dios. No. No pegó. Es que acá ha pegado. Esta es la millonera. Ya, es que estoy en los pasos. Que es lo que me toca explicarles ahorita. Bueno, ya conocen la vibradora. Ya conocen la vibradora. Entonces, eso es esencial. ¿Sí o sí? Vamos a hablar más enseguida de eso. Bueno, ya que tenemos todo, hay que hacer la dosificación, la preparación y puesta en obra del hormigón. ¿Qué significa dosificar? ¿No? Así como cuando hacemos una torta, ¿no? Le echamos tanto de harina, tanto de sal, tanto de azúcar, qué sé yo, todos los ingredientes los juntamos y comenzamos a amasar. Esto es parecido, ¿no? La dosificación entonces es la cantidad de cada uno de los elementos que conforman el todo que acá es el hormigón, la masa de hormigón. En este caso, cuánto de cemento, cuánto de ripio lavado, cuánto de arenilla, cuánto de agua. Esa es la dosificación. ¿Está bien? Generalmente los aditivos no entran en el cálculo porque eso viene aparte, eso se añade al agua, ¿no? Entonces lo que se calcula es lo principal, que son el cemento, el ripio lavado, la arenilla y el agua. Eso es lo que se calcula. Y el cálculo resultante nosotros le llamamos dosificación. Luego hay que prepararlo eso, como vimos en la hormigonera, y después colocarlo en obra, vibrándolo, ¿no es cierto? Pero además hay que tomar ciertas precauciones cuando estamos vaciando, cuando estamos colocando el hormigón en obra, porque hay que transportarlo, ¿no es cierto? Y en el transporte se provocan vibraciones y que es accidente y todo eso lo vamos a ir viendo. ¿Está bien? Bueno. Factores a considerar a la hora de definir la dosificación del grupo. Ya lo habíamos adelantado. Lo primero es la resistencia. La resistencia está en los planos de obra. De ahí vamos a sacar. ¿Cuál es el hormigón con la... A ver, ¿qué hormigón vamos a preparar
para obtener esa resistencia. ¿Qué hormigón vamos a preparar y colocar en obra y todo lo demás? Porque estamos hablando colocado, ¿no? ¿Qué hormigón vamos a preparar entonces para obtener esta resistencia? Esa sería la pregunta. Y para eso también tenemos que saber el tipo de obra. Fíjense que no es lo mismo preparar un hormigón para una torre o para una represa o para un puerto debajo en el mar. O sea, no es lo mismo que para una vivienda. Obviamente las diferencias son abismales. Por eso es que para el tipo de obra que nosotros vamos a construir en este curso, son pequeñas obras, ya lo dijimos, ¿no? Existe un procedimiento, ¿no?, para ese tipo de obra. Existen inclusive valores para ese tipo de obra. Obviamente hay que ver la agresividad y condiciones climáticas, tamaño de la sección, ¿de dónde vamos a sacar eso? De los planos. Distancia entre barras, ¿dónde vamos a sacar eso? De los planos. Tipo de compactación, lo que exige la norma. En este caso son vibradores de aguja, esas vibradoras que vimos, ¿no? Pueden ser eléctricas, pueden ser movidas por cualquier otro motor. Pueden haber exigencias especiales, por ejemplo, cuando estamos haciendo torres, hormigón bombeado, ¿no? Pues acá no vamos a hacer eso. Puede ser, ¿no?, que cuando estemos haciendo un edificio pequeño de 3 pisos, 4 pisos, ahí sí necesitamos un bombeo. Ese hormigón es mejor, ¿no? Mucho mejor que el que preparamos nosotros en obra. El acabado superficial, el asentamiento. El asentamiento, vamos a ver, es un ensayo que se hace en la obra para ver si está correcto el contenido de humedad, ¿no? Para ver si hay el control, más que todo es un control de la cantidad de agua, susceptibilidad en la sudación, etc. Con ello se procede a determinar el tipo de cemento, el tamaño máximo del árido, ¿no?, el tipo de árido y la consistencia deseada. La consistencia se refiere a eso, a la trabajabilidad del hormigón. Un hormigón más fluido es más trabajable que un hormigón más rígido, pues lógico, ¿no? El hormigón que tiene menos agua es menos trabajable. El hormigón que tiene más agua, pues se llama consistencia. Eso tiene su medición. Hay que medirlo. Hay que ver si esa consistencia es adecuada para el objeto a hormigonar, ¿no es cierto? Estos factores son los que determinan la dosificación, que consiste en definir la relación agua-cemento, la cantidad de agua y la granulometría de árido. Fíjense cómo se le pone, porque esto no me lo he inventado yo, esto está en los libros, ¿no? La relación agua-cemento es importantísima, eso viene por norma. Nosotros vamos a ver enseguida de dónde vamos a sacar eso. El procedimiento mismo nos lo dice. Depende del método de dosificación que se utilice. ¿Está bien? Consistencia de la unión. Aquí estamos hablando del último, ya, el último término, de las últimas características. Aquí tienen una fotito al ladito. Tienen una foto al lado. ¿Qué es la consistencia? Fíjense. Aquí abajito está la definición. Definición del grado de consistencia. La consistencia de la unión es la oposición que presenta la masa en estado fresco a experimentar deformación. O sea que la oposición de la masa ya preparada, ¿no?, de esa, la masa que resulta del amasado, esa es la que probamos. Esa es a la que le hacemos el ensayo de consistencia. Este es el primer ensayo que debe hacerse sí o sí. El ensayo de consistencia es muy sencillo. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Es muy sencillo es muy sensible a las variaciones de agua de la masa, pudiendo considerarse que para una composición dada de la consistencia del hormigón, en función de la cantidad
en función de la cantidad de agua de amasado. Es lógico, ¿no? Mientras más agua, es menos consistente. Mientras más agua, es más consistente. Entonces, eso que ven ahí, esa masa va a ser un poquito más grande la imagen. Ahora la vamos a copiar y la vamos a llevar al otro. Que la veamos acá, mira. Acá. Ahí ya se ve más grande. Ahí está el caballero inclinado ahí midiendo. Hay una wincha, ¿no? Fíjense que esta masa resulta de lo que se ha echado en este conito que tienen a la izquierda. Ese cono se denomina el cono de Abrams, ¿no? Aquí está, aquí lo tienen. El cono de Abrams es un dispositivo estándar. Cono de Abrams se llama. ¿Está bien? El cono de Abrams tiene dimensiones y tiene características. A ver, vamos a verlo más grande. Vamos a llevar acá. Entonces ustedes lo van a ver el cono de Abrams, que ya lo ven aquí. Ahí lo tienen. Es un conito, ¿no? ¿Cómo se llama? Que tiene una base de 203 milímetros y otra arriba de 102 milímetros, ¿no? Cono truncado, ¿no? El latón el material con que está hecho el cono, el calibre 16, más o menos eso significa 5 milímetros aproximadamente, y 305 milímetros de alto. Tiene que tener sus agarraderas y sus pisaderas, porque aquí en este aparatito nosotros echamos el hormigón arriba, así se coloca como lo ven. Pisamos acá y echamos la muestra recién salida de la hormigonera. Este ensayo se hace al ladito de la hormigonera. Ahí, ¿no? Ni bien se prepara el hormigón en la hormigonera y ya hacemos este ensayo. Se echa aquí entonces la masa ya preparada, ¿no? Y vamos a hacer vamos a compactarlo con una varilla especial también. Y luego sacamos el cono y el resultado lógico va a ser esto, ¿no? Va a ser aquí, como ven a la derecha, la muestra resultante de la hormigonera. Inmediatamente la varilla que hemos usado para compactar, esa varilla que tienen ahí, la ponemos con el cono invertido y agarramos una wincha y vemos cuánto se ha sentado la masa que acabamos de preparar. Ese se llama el asiento del cono de Abrams, o el asiento en el ensayo del cono de Abrams. ¿Está bien? Vamos a ver una imagen un film, después un video que yo hice de una obra. Entonces lo vamos a ver enseguida. No lo podemos ver la próxima clase porque ya me estoy cansando y tengo que preparar la otra materia. ¿Está bien? Este es el ensayo de consistencia. Este es clave. Imagínense, por ahí le echaron mucha agua, se va a bajar esto. Ya no sirve. Tiene que bajarse como máximo se admite aproximadamente hasta los 16 centímetros, no más. O sea, la mitad, no del cono, hasta la mitad del cono. 15 centímetros, ¿no? Hasta ahí. Si se baja más, ya no sirve el hormigón, tiene mucha agua. ¿Eh? Lo deseable es que se baje poco, pero ¿qué pasa cuando se baja muy poco? Ya no es trabajable. Entonces, fíjense cómo podemos nosotros regular la cantidad de agua, de modo a tener un hormigón trabajable y que cuando lo vaciemos podamos compactarlo adecuadamente
con los instrumentos que tenemos en obra. ¿Ok? Así será. Preguntas, jóvenes. ¿Aló? ¿Se oye? Sí, se oye. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Está clarito, ¿no? Y está bonito, ¿no? Está interesante el caso. Bueno, me alegra, tiene que ser así. Ahí están todos los que han asistido a la clase. Todavía no. ¿Cuándo termina adición y retiro? Esta semana, Hasta el viernes, ¿no es cierto? creo que sí. Entonces, hasta el día en que termina adición y retiro, a partir del otro día comenzamos la asistencia. Ustedes la asistencia la van a ver en la plataforma. Ahí vamos a tomar la obligatoria, ya saben. A partir de la clase posterior a la adición y retiro, pues ya tenemos todos los que van a quedar en el curso. Y ya sabemos quiénes no están y quiénes se añaden. Por eso he ido un poco lerdo, voy a tener que repetir esto un poco más adelante para los nuevos, ¿no? Que ingresan al curso. Entonces, todavía no vamos a tomar la asistencia, pero yo creo que va a ser a partir del lunes, no sé, voy a averiguar cuándo termina el retiro de materias, la adición y retiro. Vamos a dejarlo ahí. ¿Tienen alguna duda? Ya tenemos casi una hora y media, un poquito menos de clase por hoy día. Bueno, lo vamos a dejar ahí por ahora y continuamos el miércoles. Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Los que pasan sistemas estructurales se pueden quedar. Vamos a usar la misma.